Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de ROASbusters. Seguramente, si hablamos de la palabra emprendedor, a mucha gente le suena de haberla escuchado como una de las palabras de moda de los últimos años y muy probablemente siempre o en muchas ocasiones relacionadas con el éxito. Y sí, emprendedor en ocasiones puede ir asociado al triunfo, como también a esfuerzo, fracaso o resiliencia. Para contarnos en primera persona qué significa esto de ser emprendedor, contamos con la presencia de Luis Pichó. Apasionado de los coches, Luis encontró en ellos una forma de vida que le llevó a tocar el cielo y también de pies en el suelo. De facturar 12 millones en muy poco tiempo a tener que replantearse su vida de cero. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos aquí a Luis, aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y sobre todo por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros, estoy encantado. Esperemos que estés a gusto en nuestro podcast y que Seguro. sea genial. Gracias a todos. Hay muchos temas, yo creo, que tenemos que hablar hoy, pero yo creo que para empezar nos tendrías que contar cuáles fueron tus inicios y que tú seas también la persona que lleve, ¿no? Nos acompañe en este programa, porque has tenido una vida de película en ocasiones y sí, creo que tienes que ser tú, ¿no? quien nos explique. Bueno, la verdad es que en la vida me hubiera imaginado que el inicio de esa película que aún está en transcurso, hubiera empezado de esa manera tan rocambolesca. Mi primera gran equivocación, probablemente porque venimos también a hablar de equivocaciones hoy, y de éxito y de fracaso, probablemente es escoger una carrera, unos estudios académicos con los que realmente desde el primer minuto jamás me sentí identificado. Eso me llevó a dar muchas vueltas, a relacionarme con mucha gente, a pensar muchas cosas. Esa carrera era Derecho. Probablemente debía haber estudiado algo relacionado con el marketing, la empresa. Y un buen amigo, un amigo íntimo, cuando yo tenía 21 años, decidió un día, no sé por qué motivo, supongo porque hablo mucho y estas cosas, oye Luis, ¿no te gustaría venir a la radio a participar en el programa con nosotros? Ese programa se llamaba Temps de Luxe, traducido al castellano Tiempo de Lujo. Se emitía en Onda Cero Cataluña, sábados y domingos, 1 hora sábado, 1 hora domingo, en horario ya medio nocturno, de 12 a 1 de la madrugada. Y se hablaba, pues eso, de lujo, de relojes, de gourmet, de hoteles, de escapadas de lujo, de moda y de motor. No tenían a nadie que hablara de motor. Y dijeron, oye, pues a lo mejor Luis es capaz de llevar adelante esa sección de motor. Tú eres un gran aficionado al motor. Entiendo, para que ya te invitaran a soy un gran apasionado de varias cosas y entre una de ellas es el motor, sin ninguna duda. Pero es más, con 3 años creo, incluso un pelín antes a lo mejor, lo primero que yo dibujo es un coche. Y yo con 4 años reconocía a la gente por el coche. No reconocía por el nombre o por el coche. Entonces, una tarde tonta, vamos a adjetivizarla así, me dicen, oye, vente al programa, participas, a ver qué tal. No vamos a hablar de motor esta vez y vemos cómo te desenvuelves. Y bueno, y a partir de ahí empezó todo. Fue un amor ipso facto entre bueno, mis compañeros de la radio y yo. Disfruté muchísimo y empecé a hacer secciones de motor. Y entonces en esas secciones de motor, que además al principio pues duraban 5 minutos, que 5 minutos en radio, desde fuera parece poco, pero en radio son muchos, acabaron siendo prácticamente 20 minutos de sección. La sección se llama Born to be Wild, como la canción. Y nada, fue fascinante. Hablaba de lo que más me gusta, o de las cosas que más me gusta hacer en esta vida, que es dialogar, pensar, imaginar cosas con coches. Y sorprendentemente, en el tercer año de emitir ese programa y de grabarlo, me contacta uno de los dueños de Porsche en Barcelona. Por aquel entonces, estamos hablando del año 2010, en Barcelona habían 2 concesionarios Porsche. Estaba Centro Porsche Ibercarrera,
Un clásico. Que era un clásico, donde los haya, espectacular en todo, con un trato muy cercano, muy gourmet al cliente. Y Porsche Barcelona, que era filial. Es decir, Porsche Ibercarrera era un concesionario donde había una participación de un capital privado y Porsche Barcelona era pues filial del grupo Porsche AG. Filial de Porsche AG. De la central Efectivamente, de Alemania. Stuttgart en Barcelona. Y yo empecé en Centro Porsche Ibercarrera. Además, bastante sorprendente, demasiado joven. Entonces tenía 23 años, empecé en la radio con 20. O sea, ¿habías acabado la carrera? No. No acabaste la carrera. La carrera la acabé con 30 años, mucho más tarde. pero ¿La seguiste. pusiste en pausa? Sí, la puse en pausa porque es que a mí lo que realmente me llamaba la atención, lo que me movía mi cabeza eran el marketing, las ventas, los coches, era prácticamente pura obsesión. O sea, ahora ya no estoy obsesionado con coches y ventas, pero entonces era prácticamente obsesivo. Obsesivo me refiero que trabajaba probablemente de lunes a domingo y era mi familia que me decía, oye, que tienes que descansar. Tienes que frenar. O sea, tienes que ¿no? descansar, Claro, sí. ¿sabes? Y... Bueno, al final, cuando es pasión y trabajo, a veces poner límites cuesta mucho, realmente. ¿eh? Sí, pero hay Y que aunque te digan ponerlos, que ¿eh? tienes que ponerlo, Hay que ponerlos. no lo pones, cuesta mucho. Lo que pasa es que cuando tienes 23, con eso esa no edad. lo calibras. O sea, Sí. tienes juventud, tienes energía muchísima, sobrada, demasiada. Yo soy un poco hiperactivo también y tengo un poquito de TOC también. Y entonces, claro, esas cosas ayudan a montar la tormenta perfecta. Y nada, en Porsche Ibercarrera además era, con 23 años, el jefe de ventas del departamento de vehículo de ocasión, que tampoco es fácil. No es fácil para uno mismo, pero tampoco es fácil para los demás, porque hay ciertas cosas que a lo mejor uno desde fuera no puede entender. ¿Por qué él con 23 años sí y yo con 45 años, que llevo aquí 20 años en el concesionario, no? Las envidias son... Ahí empiezas a darte cuenta que no todos son buenas voluntades y no todos son buenas intenciones a tu alrededor, pero es la vida. Sí, sí. O sea, es que escuchándote, creo que es una tertulia, evidentemente, pero Sí. me ocurren preguntas de lo que hablas. La sensación que tengo, iremos intercalando entre tu vida, ¿no? tu experiencia y también pues, topics de actuales, escuchándote. La sensación que tengo es que se ha perdido ese punto old school de los concesionarios. Es decir, yo ¿Ese creo punto, que perdón? Como old school de los concesionarios Sí. como Ibercarrera, creo que el que te iba a comprar antes un Porsche era una persona que de verdad sentía una pasión al motor. Me da a mí que se ha perdido como ese carácter, esa esencia en las marcas. Sí, pero por parte de los dos actores, ¿eh? Es decir, se ha perdido esa esencia. Disculpa, Luis, ¿crees que fue con la erupción de un Cayenne? Es para meterlo un poco... Probablemente. Sí, pero bueno, lo del tema del Cayenne, que es muy interesante. Ventas, Claro, o sea, sí, de hecho salvó la marca. dicen. Claro. lo del, Nadie se iba a pique, o sea, o sea, probablemente lo del Cayenne nos daría para hacer 6 programas. De verdad, ¿eh? Porque lo del Cayenne es algo que era inconcebible y que luego fue el gran reflotador, y luego ya no solo reflotador, sino la mina de oro de Porsche AG. Bueno, y que luego todas las Y marcas- gracias a eso, luego Porsche es hoy en día lo que es. Tiene esa gama que parece el elenco de gama que tiene pues, un BMW o Mercedes, ¿no? Casi. Y no solo reflotó, sino que generó unos ingresos y como se dice ahora, revenue espectacular. Entonces, volviendo a lo que comentabas. 23 años, director de ventas. Sí, correcto. Pero había una cosa que está diciendo él que es interesante. Vale. Decir, o sea, un matiz, perdón. Vale. Antiguamente el vendedor se esforzaba mucho en crear una atmósfera en Porsche de lujo. Entonces, en el año 2008 o 2010 tú vas a comprar un Porsche y probablemente si en 3 meses se celebra el Salón de Ginebra, eso es inconcebible ahora, ya te están invitando al Salón de Ginebra, ¿vale? Pero todo, gastos pagados, todo. ¿cómo? Sí, sí. Sí, o sea, Sin te ninguna pagan el duda. viaje, alojamiento. Comprar un Porsche en el año 2010 o en el año 2008, vamos a enfrascarlo ahí, era tan interesante como ahora comprar un Bentley o un Ferrari o un Aston Martin. Que sí que recibes ese tratamiento lujo de verdad. Entras en el club, ¿Vale? ¿no? Sí. Y el comprador, efectivamente, también era un comprador distinto, mucho más old school, como comentabas antes. Era un comprador mucho más... que le dedicaba más tiempo al proceso de compra.
Y de lo que comentabas, perdona, es que quería hacer ese No, matiz. muy interesante esto. Y efectivamente, director de ventas y además con una formación que en mi caso era jurídica y a medias. Ujú. Porque con 23 años probablemente había cursado 2 años de derecho, o 3, nada más. Todo lo demás era intuición. Sí, sí. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Bueno, a veces tener este punto, no sé cómo decirlo, ¿no? Como de naif, ¿no? O de desconocimiento. Y yo creo que también te da ciertas ventajas, ¿eh? Porque Sí. te tiras a la piscina sin Sí. pensarlo y sacas las cosas adelante. Sí. Eres quizás el desconocimiento, es un poco fuerte lo que estamos diciendo ahora, pero quizás el desconocimiento lo que te permite ser más valiente. Sí, tomas más riesgos, asumes más riesgos. Sí. Y yo creo que quien asume más riesgos, obviamente, tiene más posibilidades de cagarla, pero Sí. muchas más posibilidades de tener éxito, ¿no? Y Bueno, al final el miedo, también, Luis. Lo que pasa que sí, lo que pasa que o sea, era el desconocimiento por un lado a nivel de gestión financiero, que ahí te mueves por intuición y vas consiguiendo y logrando o cosechando éxitos, además porque evidentemente tienes un respaldo detrás tuyo bestial, porque tienes una marca que se llama Porsche, tienes un concesionario que funciona con un equipo directivo, con unos empleados. Claro, al final estamos hablando de empresas que tienen a lo mejor, pues Porsche Ibercarrera por aquel entonces tendría 40 empleados, probablemente, y luego Porsche Barcelona, al que hablaremos a continuación, pues tenía 80 empleados. Entonces, quizás tus errores ahí prácticamente son imperceptibles. Y tus aciertos son mucho más visibles, porque yo de lo que realmente sabía mucho, que siempre me ha pasado, era de Porsche, de los coches, de la valoración de los coches y del producto en general, que es algo, sorprendentemente, que cuando tú vas a comprar un coche, no sé si ha pasado alguna vez, yo creo que ha pasado a mucha gente, creo que intuís lo que os voy a decir ahora, vas a comprar un coche y sabes tú mucho más que el comercial. Sí. Me sabe mal decirlo y que me perdonen, pero sí, no es pasa. que es así. Entonces, eso no puede suceder. Pero ni en Volkswagen, ni en Porsche, ni en SEAT, ni en Dacia. No, y menos en Porsche, que yo creo que tienes que transmitir la esencia y tienes que tener, digamos, esa persona que te está comprando según qué modelo, necesita que le hables, no como piloto, pero muchos de ellos casi te diría que sí. O sea, conocen Sí, un sí. nivel técnico que está muy por encima de una persona que compra una marca generalista. Pero tú tienes que, desde el primer momento, no solo con el producto, sino con el proceso de venta, de marketing, de trato al cliente, de clienteling, de CRM, de tal y cual, tú tienes que demostrar, justificar ese valor añadido. Porque no estás comprando pues un coche de 10.000 euros, estás comprando un coche que en el mejor de los casos vale 100.000. Yo creo que es interesante, y algunos lo han hecho muy bien, que han elegido un influencer que tenga manos y que venda esos coches en YouTube, por ejemplo, Sí. y que ese mismo venda luego. Y al final lo que vas es... a ver, hay ejemplos de mecánicos que se han hecho famosos en Instagram, ¿no? De que se explican pues las miserias de las marcas, y esa Sí, gente va ahí sí. porque es como un tío de referencia transparente, y lo mismo pasa con la parte comercial. Por ejemplo, me pongo en la piel de un grupo de concesionarios que ficha un expiloto y que ese mismo expiloto te esté vendiendo el coche. Para mí me daría una sensación de decir, bueno, A ver, sí y no. Sí, estoy de acuerdo parcialmente contigo, pero claro, el influencer o esa persona que acerca el producto al cliente, redes sociales evidentemente, a través de ellas, debe tener una cierta independencia. Y a mí a veces me cuesta creer que la tienen. Porque una cosa es que tú, no sé, por ejemplo, fiches a Lewis Hamilton para una campaña de Mercedes AMG, lo cual tiene todo el sentido del mundo, y es normal que Hamilton te lo vaya a defender, porque es que son sus colores, de momento. Y otra cosa es una persona que se llama Juanito Martínez, que empezó siendo un influencer con una cierta libertad, yo creo que toda, y en estos momentos no sabemos muy bien si continúa teniendo esa libertad, porque pero al final, Luis, tú Sí. eras un influencer de la época sin estar en redes. yo Porque era la un gente- sí, yo cuando- totalmente. Yo que te Sí, conocía 100%. también, pienso, yo asociaba al Porsche con Luis. Sí. O sea, que tú me Sí, digas sí. la motivación, estos cerámicos Sí. o estos no. O sea, Sí, yo creo que sí. la esencia, lo genuino, tú lo vendías muy bien. Sí. No, la verdad es que no sé muy bien cómo. Supongo que porque se me nota esa pasión y esa entrega al mundo del coche, casi que era un matrimonio. Yo, como persona física, era un matrimonio con Porsche, ¿no? Persona jurídica.
Y es verdad que sí, es decir, en esa época no existían las redes sociales como están hoy concebidas, pero sí, era un cierto influencer. Siempre estuve relacionado, incluso bueno, pues a fecha de hoy que estoy desvinculado del sector automoción, sigo recibiendo un montón de llamadas, curiosamente, de cuando alguien va a comprar un coche. Oye Luis, lo tengo medianamente claro, esto me pasa mucho, y afortunadamente, porque a mí me distrae, sinceramente me distrae de mi actual oficio. Y me dicen, oye, es que yo tengo muy estudiado la compra de, yo qué sé, un Audi, vamos a decir, un RS Q8, pero tengo ciertas dudas, no sé qué, y ahí es donde das el sí o no, y me pasa muchísimo. Y evidentemente lo hago de forma gratuita, ahora que no me llame todo el mundo para esto, pero bueno, para mí es una distracción, encantado. Es que falta sentido común, yo creo, Luis, en las compras. Ahora están... O sea, a ver, es que hay muchos intereses cruzados y hay muchas modas y hay muchas tendencias y hay mucho interés en que compres esa moda. Y yo, por ejemplo, estoy totalmente al margen de la moda SUV, el famoso SUV. O sea, no la entiendo. No la entiendo. Y no entiendo, además, cómo el público ha comprado la idea del SUV. Porque realmente el SUV no es ni un 4x4, porque no es un 4x4 auténtico, pero tampoco es un turismo, porque es alto, pesado, tiene mucha carga aerodinámica, ejerce carga contra la aerodinámica, contra los principios naturales de la aerodinámica, y por lo tanto consume gasolina, no es ágil, es lento, y tienes unos turismos, el famoso que le llamamos ranchera, ¿no? Que Audi Avant o BMW Touring o Mercedes Estate, para que nadie se enfade. Y esos coches son maravillosos, porque tienen ese espacio, probablemente tienen tracción permanente a las 4 ruedas y tienen unos comportamientos, unas prestaciones de deportivo. No sé dónde leí que la moda de los subs y estos coches así más grandes, más pesados, esta moda la habían puesto la industria petrolera, porque como los motores cada vez son más eficientes, pues puede ser, y gastan menos, pues vamos a hacer coches más pesados, con más carga aerodinámica, para que sigan consumiendo. Obviamente consume un poco menos un coche ahora, pero que no consuma tan poco. Sí, sí. Y creo que tiene sentido, ¿eh? Sí. No sé si es verdad o no, pero a mí me podría cuadrar. Hay muchas personas, es que hay mucho público que si realmente lo pensara desde un punto de vista cerebral, no porque tu vecino se lo ha comprado, probablemente no se hubiera comprado ese SUV, ese SUV. Se hubiera comprado pues la versión turismo, a lo mejor familiar, ranchera. Hombre, ¿qué pasa con las motos? Pero pues, no... ¿Sabes la marca que tiene lista de espera de las motos? ¿Cuál es? Yo en motos no soy el dominador. BMW, la 1200 GS. Sí. Bueno, es una moto 200 espectacular. y pico kilos. Pues lo que dices tú. Si piensas con la cabeza, no irás por Barcelona con una 1200 GS. No. Y está... No lo creo, vamos. Está lleno de esas motos. O sea que es que el comportamiento humano es... Pero porque estamos muy... O sea, no es que seamos tontos, es simplemente que estamos muy condicionados por toda a ver, el mundo empresarial, las grandes multinacionales tienen una trascendencia importante en la decisión en la toma de tus decisiones. Entonces, trasciende más allá. Entonces, tú muchas veces estás autopilotado. O sea, no eres consciente de ello, pero estás autopilotado. Pero bueno, eso pasa, ahora tampoco lo vamos a descubrir, eso pasa en el sector de automoción, pasa en el mundo de la moda, pasa... Totalmente. Sí, o sea, pasa en el mundo de la alimentación, imagino. Es así. Vamos a recapitular un poco, Sí, porque hemos hablado de tus Nos inicios. hemos ido a las ramas. Este proceso pasó por la radio, luego esta llamada de Porsche con 25 años, jefe de VO de Porsche, Ibercarrera, un clásico en Barcelona. Sí. Pero luego hay un cambio, ¿no? Es decir... ¿Qué pasó después? Sí. Bueno, a continuación, es decir, cuando llevaba 2 años, algo más, en Porsche Ibercarrera, recibo la llamada de Porsche Barcelona, que como hemos dicho antes es la filial de Porsche AG, el competidor, evidentemente. Competidor que sigue hoy dando mucha guerra y muy bien. Y bueno, me ofrecen un escalón, algo por encima a nivel de rango, porque ya en Porsche Barcelona mi figura era pues más de director comercial que de jefe de ventas, más o menos lo mismo, pero quizá un director comercial en una estructura de concesionario Porsche tiene
puede tomar decisiones o tiene capacidad decisional en ciertas cosas un poquito más estratégicas del concesionario, pues tipo marketing o tipo postventa, hasta cierto punto, ¿no? Y nada, en Porsche Barcelona pues estuve muy a gusto, 2 años, además económicamente pues había una mejora también salarial y hasta los 27 años, 2 años más, ¿sí? Por lo tanto, pues al final 4 años y algo en Porsche, que bueno, pues es un recuerdo increíble, visto con perspectiva de las mejores cosas que he hecho en la vida, sinceramente. Y además, en un futuro me encantaría volver a Porsche. Y además es una marca con un futuro espectacular y que lo hace muy bien en general. Muy bien. Para alguien que nos esté escuchando y que le gusten mucho los coches, ¿es fácil entrar a una marca como Porsche, como vendedor? Hoy en día, como vendedor. O vendedor o dentro de la estructura, ya no digo a nivel más de ingeniero, técnico, sino de... Yo creo que hoy en día es fácil entrar en una estructura como Porsche, como en cualquier otro sector, si tú eres único y especial en algo. Yo siempre a la gente joven, para ya me siento un poco más mayor, siempre le digo a todos los chavales que tienen, que además me gusta mucho hablar con chavales de 16, 17, 18 años, con niños, niñas, porque es el futuro en realidad. Y hay que cuidarlo, y hay que escucharles, y hay que darles voz. Y siempre les digo que al margen de los estudios que ellos hagan, que se especialicen en algo. Entonces, si hay un chaval o una chica que hay muchas chicas, muchas mujeres que les encanta el mundo del motor, y se les da muy bien, por cierto, que son muy buenos o muy buenas haciendo algo de motor, vendiendo, explicando mecánica, conocen muy bien la estrategia de marketing, porque hoy en día tenemos afortunadamente muchos medios para saberlo que emplea pues, Porsche, que se especialice en eso, y esa especialización que esa persona tenga en un mundo tan competitivo es lo que le hará y le abrirá las puertas de una marca como Porsche. O sea, al final, yo, por ejemplo, hago algo totalmente disruptivo, que es presentar un programa en un programa de radio, presentar la sección de motor, y eso llama poderosamente la atención del dueño, del propietario de ese concesionario. Entonces, haz algo diferencial que te especialice, porque no podemos estar siempre moviéndonos en términos académicos en cosas genéricas. Derecho, ADE, está muy bien, pero si estudias Derecho o estudias ADE o estudias Psicología, por ejemplo, una carrera muy interesante, especialízate en algo. En algo, pero ya no sea solo dentro de este sector automoción, sino cualquier sector que te pueda interesar. Es mi opinión. Sí, o sea... Yo creo... Sí, lo que pasa es que la pasión, aparte de la especialización, o sea, aparte de tener la base, ¿no? Yo creo que muchas veces falta esto que dices tú, ¿no? La pasión de transmitir algo para llamar la atención del otro y que esta persona diga, ostras, y quiero este chico / chica en mi equipo. ¿Sabéis lo que falta? Falta que la gente, cuando las personas jóvenes, esto también nos pasa a los adultos, pero que cuando se levanten un poco motivados. Hay que ser un poco motivado de la vida. Sí. O sea, aunque da igual, aunque te llamen que eres un motivado, te digan motivado, da igual. Tú motívate. O sea, motívate con algo, porque, bueno, pues probablemente Mark Zuckerberg, que era un motivado de su tema web, informático tal, ¿y cómo acabó? Y era un motivado. Sí. O sea, dominando el mundo, porque con la de datos que tiene... Sí. Bueno, de hecho, estamos aquí nosotros porque él existe. Sí, o sea que... Porque él existe. Mira, no sé si le querías preguntar algo, Luis, ¿no? Después de esta etapa de Porsche Barcelona... Bueno, nos has contado que luego decidiste emprender, ¿no? Sí, ¿Nos con quieres 27 contar? años. Con 27 años no está mal, ¿eh? Al principio dije, mi primera equivocación probablemente es estudiar la carrera de Derecho porque era algo que no me atraía. La segunda probablemente gran equivocación de mi vida, y no lo digo por el hecho de emprender, que es fantástico, sino por la edad a la que lo hice. Porque te falta madurez mental, te falta capacidad de tomar decisiones puramente cerebrales, te faltan cosas. Pero lo cierto es que en ese momento yo creo que peco de humildad, o sea, de falta de humildad, me refiero, y cuando en esos 4 años lo había obtenido prácticamente todo, a nivel económico, a nivel de, digámosle, gloria, de trabajar para Porsche, etc.,
pues te lo crees tanto, desgraciadamente, que dices, bueno, si yo he podido con la radio, con Porsche, Ibercarrera en primer lugar y en segundo Barcelona, ¿por qué no voy a poder y no voy a ser capaz yo, demasiado soberbio, de... Es verdad, hay que reconocer los errores, de, oye, montar la empresa? Probablemente, si hubiera continuado unos años más en Porsche y esa empresa, en lugar de abrirla con 27 años, la abro pues con 35, pues ya tienes un fondo, un pozo, una base muy diferente. Porque además tú no tenías ese objetivo al principio, ¿no? De, vale, ahora voy a crecer, ahora quiero ser jefe de ventas, ahora no sé qué. O sea, te metiste en la empresa un poco... Yo tenía la obsesión por crecer dentro del sector automoción y la obsesión por triunfar en Porsche. ¿De qué la empresa era de? Para que los oyentes... Sí, la empresa se llamaba LP Motor y era un concesionario multimarca de venta de vehículos de alta gama, de lujo en Barcelona, que además con un modelo... No voy a decir único, porque no era el único, pero diferente, especial, y realmente cuando abro esa empresa, cuando constituyo esa sociedad, abro esa empresa, dejo Porsche, que es en el año 2014, no había tantos competidores. O sea, había competidores, pero no es lo de ahora. Ahora han nacido muchísimos. Se han procreado. Entonces no habían tantos. Y bueno, como digo, pues probablemente fue la equivocación. 27 años, has dicho. Sí, 27 años, sí. Y montas el concesionario de ocasión de coches de lujo. Sí. ¿Qué tipo de marcas? Pues ahí, a ver, claro, fundamentalmente tenía una cartera muy importante en los últimos años de Porsche, pero no solo tenía Porsche. O sea, al final, yo llevo vendiendo coches, siempre lo digo, esto no lo he dicho hasta el momento, pero yo creo que llevo vendiendo coches desde que tengo uso de razón, porque yo creo que ya con 10 años, probablemente, yo ya aconsejaba a mi padre qué coche comprar. O incluso a... Es que es curioso, pero es verdad. Es verdad. Y a mucha gente de mi familia, mis amigos, me acuerdo a mí en el ámbito familiar me llaman Huiso, que es de Luiso Huiso. Decían, oye, Huiso, yo me acuerdo de mi tío, ¿qué coche me compro? Y yo tenía 11 años. Y ya me sentía capaz de opinar y de dar un criterio sobre la compra de... Bueno, pero entonces, además confiaban en tu criterio, ¿no? Sí. Sí, si confiaban en tu criterio es porque ese criterio, o sea, eso es empírico. O sea, al final han ido escogiendo vehículos y han visto que lo que yo les he dicho ha pasado, para bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces quiero decirte con esto que evidentemente tenía una base de cliente de Porsche, pero tenía una base que probablemente había adquirido pues desde siempre. Pues había Porsche, ¿qué es Porsche o Porsche? Porsche. ¿Lamborghinis Porsche. también, no? Bueno, Porsche, Lamborghini... Fundamentalmente era Porsche. O sea, mis platos estrella, vamos a llamarle así, era Porsche, BMW M, M3, M4, M5, Mercedes AMG, toda la gama Mercedes AMG, que entonces no era Mercedes AMG, pero vamos a llamarle así. Y luego, pues sí, Aston Martin, Ferrari menos, pero también Aston Martin. Tenía un cliente... Ahora me acuerdo una vez que te fui al concesionario y me dejaste subir un Aston Martin, creo. Sí. Era brutal. Probablemente un Vantage. No, o sea, al final también os digo una cosa, las empresas son clientes. Entonces, eso es la primera norma fundamental. Es sagrado. Entonces, tú al final tienes el producto que tus clientes piden. Uh-huh. Y el cliente que yo tenía era un cliente que se sentía cómodo con Porsche, que se sentía cómodo con BMW M, Mercedes AMG. Y hablando del cliente, ¿qué tipo de cliente era? O sea, que eran empresarios, gente famosa, deportistas... Yo siempre digo que el cliente que yo tenía, y que existe evidentemente a fecha de hoy, es un cliente inteligente. Era un cliente que ya estaba muy experimentado en la compra de vehículo de alta gama o de lujo, y era un cliente que ya venía con la lección aprendida. Ya sabía qué tipo de coche buscaba, tal, y un poco a nivel de profesiones, sí, futbolistas tenía, pero tenía mucho empresario. Mucho empresario. Luego, al final, tenemos una serie de preguntas, ¿no? de más del sector, pero yo creo que hay una relación. Una persona que se puede plantear un coche de alta gama, con los precios que lleva,
¿Por qué VO y no VN? O sea, ¿por qué vehículo de ocasión, aunque lleve y no un coche nuevo, cuando el sueño de cualquiera que gana dinero es quiero ir al concesionario Porsche, sentarme en esa silla o ese Ferrari y que me lo envíen de Stuttgart o de Italia y estrenarlo yo? ¿Cómo hace el cambio? Y no sé, o sea, es curioso, ¿no? Muy sencillo. O sea, hay un sustantivo famoso en el mundo: depreciación. Entonces, ¿qué pasa? Que con Porsche pasa menos, se deprecian menos. Pero en general, los vehículos se deprecian una barbaridad. O sea, y además, cuando hablas de vehículos de lujo y alta gama, antes estamos hablando de una depreciación el año 1 de uso de en torno al 40%. Da igual los kilómetros, ¿eh? Estamos hablando de tiempo. O sea, una cosa puramente, estrictamente focalizada en matrícula, o sea, fecha de matriculación, impuestos pagados, etcétera, ¿no? O sea, al final los impuestos no los vas a recuperar. Y luego, evidentemente, pues esa depreciación que mes tras mes pues va sucediendo en el tiempo. Además, porque salen muchos modelos nuevos, etcétera. Entonces, claro, ese cliente inteligente que digo yo, que además normalmente en mi caso pues era empresario o profesional liberal, ya sabía que no quería volver a repetir ese error de la famosa depreciación, de comprar algo que vale 200.000 euros y que mañana eso valga 100. Mañana valga 100. Es que es muy fuerte, pero es así. Entonces, claro, al final el cliente dice, oye, mira, voy a buscar esa oportunidad, por eso se llama vehículo de ocasión, esa ocasión, esa oportunidad especial de decir, oye, ese coche que tiene 10.000 kilómetros, que 10.000 kilómetros para un coche no es nada, pero en cambio sí que lo es a nivel depreciativo, el impacto que hay en el valor de ese vehículo, pues me lo voy a quedar yo. Y así es como aparecen mis clientes. ¿Y de dónde sacabas los coches? ¿Los traías de Alemania? Ahora que escucho modelos de Dubái. Hay bastante mito, bastante leyenda más que mito, diría yo, en cuanto al tema de las importaciones. Mirad, es muy sencillo. O sea, las importaciones de los vehículos de alta gama tenían sentido, pues de Alemania, en este caso, pues probablemente tenían sentido en los años 80, 90. Pues ¿por qué? Porque había muy poca red oficial de Porsche, de Mercedes y tal. En Alemania hay un mercado vasto, o sea, hay un mercado brutal de lo que uno quiera encontrar, lo encuentra. Y entonces era la manera, uno, de encontrar ese coche que aquí no estaba, y dos, entonces había menos carga impositiva, había menos presión fiscal, y entonces compensaba importar un coche a Alemania. Cosa que hoy en día, bueno, supongo que habrá gente que lo hará, pero supongo que lo harán cuando sea un producto que no exista en el mercado nacional. Puede ser que digas, oye, es que quiero un Porsche Carrera GT. Y carreras GTs en España creo que hay 4. Bueno, pues vamos a buscarlo en Noruega o en Alemania o si hace falta en Dubái. De Dubái también se ha hecho, y una vez estando en Porsche Barcelona, esta anécdota es graciosa, aparece un inglés que había estado en Dubái 2 años, había comprado, se dedicaba al real estate y había comprado un Porsche Carrera. Y recuerdo que me vino asustado porque quería hacer la importación, no lo conseguía. Al final lo hicimos nosotros. Estuvimos 1 año. Ostras. Es decir, los gobiernos, las instituciones y los mercados, como es normal, es natural, hay que protegerlos. Entonces, para eso existen los gobiernos, ¿no? Para, oye, hay que proteger los mercados, hay que proteger a las empresas y a sus trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que esa libre importación no favorece a nadie realmente. O sea, tú tienes que ceñirte a lo que tú tienes en España, que es de todo. Tenemos de todo. Con lo cual, no hay ninguna falta de oferta de ningún producto, prácticamente, a no ser que sea, como he dicho antes, pues un caso excepcional de un Carrera GT, un coche clásico o algo. Pero prácticamente siempre vas a encontrar. Vale. Entonces ya no tiene ese sentido. Y además, a la hora de, por último, decir que a la hora de importarlo vas a pagar unos impuestos que van a inflar el precio. Hablamos del éxito, ¿no? Bueno, sí, el éxito, exacto, sí. O sea, Rocco, comentabas antes, ¿no? ¿Llegaste a facturar 12 millones de euros? Sí. ¿En cuántos años esto? En 2. O sea, en 2 años facturasteis 12, o la facturación anual. O sea, en el año 15, del año 14 al año 15, recuerdo el número, hicimos una facturación de, creo que fueron 7 millones de euros, sorprendentemente.
O sea, el primer año, 7. Sí. Animal. Mentalmente, Luis, ¿cómo se gestiona? Muy mal. No, bueno, claro. Muy mal. Pasas de una nómina muy mal, está muy bien, seguro, pero claro. Por eso lo que... Claro. Por eso lo que he dicho al principio. He tenido grandes éxitos en mi vida, pero he cometido muchos errores. Y probablemente algunos de los errores cometidos pues es fruto de que no sabes psicológicamente gestionarte. O sea, yo sabía gestionar a los demás. Sabía gestionar mi equipo. Hice grandes descubrimientos. Personas que además ahora trabajan en Mercedes-Benz, concesionarios de aquí de Barcelona, en Porsche. Pero yo no sabía gestionarme a mí mismo. Entonces, eso se lleva muy mal. Si tú no tienes esa frialdad mental, esa madurez, sensatez de llevar las cosas. Pero bueno, no se nace aprendido. O sea, al final te encuentras con que lo has hecho tú, has sido tú el que lo has conseguido, pero entonces sabes conseguirlo, pero no sabes gestionarlo. Es curioso esto. Entonces, primer año, 7. Y el segundo ya 12. 12. O sea, joder. Que eran 400 coches. 400. Recuerdo que el segundo año fueron 410 coches o algo así. O sea, era más de un coche al día y era un estrés permanente. Porque el proceso, Luis, era... ¿Tú comprabas en base a que te llamaban clientes de confianza y decías, oye, Luis, quiero conseguir eso? ¿O tú ya te avanzabas y decías, no, oye, voy a comprar esta mini flota, digamos, hable flota, como si fuese... Sí. No, realmente, soy totalmente sincero. Cuando yo abro la empresa, digo, bueno, voy a necesitar fuentes que le llamas le llamas así en el sector de automoción, bueno, y en otros también, fuentes de aprovisionamiento. Voy a buscar fuentes de aprovisionamiento, voy a contactar, pues yo qué sé, con Vansacar Renting, que era el renting del Santander, pues con Arval, en fin, Northgate. Y eso fue el segundo día de abrir la empresa. El tercero ya no daba... Yo me acuerdo que cuando abrí... O sea, es que el teléfono no me daba abasto. O sea, mi teléfono no daba abasto para responder todas las llamadas y todas las peticiones, ya fueran de venta o de compra. O sea, es que literalmente me llovían los coches. Era así, me llovían los coches. Entonces, y claro, con el agravante de que muchas veces no era capaz de decir no. Que a veces lo mejor que te puede sentar en lo que más salud te da en la vida, a veces es decir no, en términos de negocio. Esto hay que saber decir no. Y yo buen aprendizaje. Decía poco no. No, porque también pasa mucho, ¿eh? Bueno, nosotros a veces nos pasa que según qué cliente decimos, oye, no. Sí, pero hay que saber decir no, porque el no es lo que te autodetermina como negocio, como profesional, lo que te permite crecer, lo que te permite vivir tranquilo, que yo vivía en una intranquilidad permanente. Porque además muchos coches, son muchas responsabilidades, son muchos pagos, son 1000 problemas constantes. Porque además, ¿cómo lo gestionabas? O sea, según demanda te pedían según qué modelos y entonces lo buscabas, pues supongo que no tendrías disponibles. No, bueno, a ver, es que siempre le daba... Es decir, no recuerdo un caso, sinceramente, en el que no le diera salida, ya fuera a la hora de, oye, te vendo este Porsche 911 o oye, te compro este Aston Martin. O sea, no recuerdo esa... Siempre encontraba algo. Ya fuera por aprovisionamiento propio o porque lo iba a buscar en colaboradores, en concesionarios, en Porsche Barcelona, en donde fuere, o porque lo iba a buscar cuando era un coche muy raro, Alemania. O, bueno, es que siempre encontraba el producto. O sea, ya fuera un renting, ya fuera... Un marketplace, ¿no? Ahora que está tan... Sí, en aquella época igual no existía. Pero... Bueno, o sea, además, no lo hemos dicho, pero al final es muy importante decir esto. Y es un reconocimiento, además. Evidentemente, eso no es posible si tú no tienes un equipo. Empecé y en el 16 ya éramos 13, contándome a mí. Entonces... evidentemente, esas ventas y ese número de unidades vendidas tal, está totalmente relacionado con los trabajadores que tenía entonces, que eran maravillosos. ¿Cuánto margen sacas por cada operación? Pues, o sea, para facturar esto... Es muy difícil. O sea, yo te diría de media un 10% del precio de venta. Si te mueves en esos términos de márgenes de un 10% de rentabilidad, y es bastante alto, porque hoy en día no sé en qué márgenes operativos están, los concesionarios me refiero, y en este caso hablo de concesionarios oficiales, pero yo no creo que superen el 2.
o el Sí, 3. Creo que es muy, muy bajito. Sí, sí. Muy En esa época más o menos conseguía rentabilizarlos con una media de un 10. Que está muy bien. Muy bien. Lo que pasa que, a ver, hay una cosa que es muy importante destacar, y esto no se suele decir, o al menos yo creo que el cliente no tiene la percepción. Tú cuando vendes un vehículo de 200.000 euros, evidentemente por ley estás obligado a garantizar ese coche durante 2 años. Ahora 2 años. Entonces tú necesitas un fondo, vamos a llamarle de asistencia, en caso de que ese vehículo falle. Como no tengas un buen margen o una buena rentabilidad en la venta de ese vehículo y luego tengas que asumir un coste de 7.000 euros, por ejemplo, que es muy habitual, puede ser habitual en un coche de un valor de 200.000 euros, estás perdido. Porque tú tienes el beneficio neto del vehículo lo conoces cuando se acaban esos 2 años. Hasta entonces no tienes conocimiento real de ese beneficio neto. Vale. O sea, si tú quieres repartir antes de lo que toca, mal. Tienes que esperar a que haya pasado el tiempo, entonces sea 1 año, ahora son 2, para que tú realmente puedas contabilizar las ganancias bien. Si no, te estás haciendo trampas al solitario. Sí, es complejo entonces, ¿no? Porque tienes que, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues aprovisionar posibles costes o pérdidas a 2 años vista. Sí. Al final, tener devoluciones de camisetas es una cosa. Y luego, O sea, no final, devoluciones, pero problemas con coches de 200.000. Lo que en esos casos tú tienes que hacer es una cuenta depósito bancaria donde tú aprovisiones un porcentaje medio por coche, como hacen los seguros. Al margen de que tú, además, contrates, porque eso, debo decirlo, lo hacíamos además de la contratación que tú hacías de una garantía extensible de marca o de un seguro, porque en algunos casos no se puede obtener esa garantía oficial de la marca. Pero entonces acudes a un seguro, a un tercero. Entonces tú te cubres, entre comillas, con ese tercero, con ese seguro, AXA, por decir algo, y luego aparte tú tienes un fondo de asistencia en caso de que pase algo que puede pasar. Vaya masterclass, ¿eh? Y tenemos esta rotación, el segundo año 12 millones. Sí. ¿Qué ocurre para que este sueño, bueno, que para muchos sería un sueño... Sí. Pues mira, en mi caso es porque hay un momento en el que tú... mira, yo recordaré... O sea, os voy a explicar otra anécdota que es divertida. Me acuerdo que cuando estábamos en esos volúmenes de facturación, un día me llama la entidad bancaria Y, vamos a llamarle, cuyo director me dice, oye, mira, Luis, es que ahora yo ya no te puedo atender. Te va a atender fulano en tal central operativa. Y a partir de ahí todo cambió. O cambió para mí en el sentido de que, vamos a decir, ten gorilas, como se dice ahora, y esa entidad bancaria Y te da lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces, si tú, volvemos a lo de antes, ¿no? Volvemos al principio, si tú no tienes esa frialdad mental de decir, oye, mira, no, yo no te voy a aceptar todo lo que tú me vayas a dar. Te voy a aceptar un porcentaje de lo que me vas a dar, pero no todo esto. Entonces, tú crees inconscientemente que ese dineral que te han dado, que te han concedido a un interés, tampoco es una ONG, pero evidentemente lo hacen por algo, pero tú piensas que has crecido en esa cantidad. Entonces tienes tu ahorro, tu fondo de caja, y además tienes un fondo de caja extra bestial para comprar 3 naves espaciales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la entidad bancaria Y simplemente te dice, no, es que como hemos visto el balance, entonces lo hacen ellos lo hacen muy fácil. Pues el apalancamiento que mucha gente ha sufrido con la bolsa. En vez de invertir por 100, inviertes por 100.000 y los problemas son por 100.000. Claro, efectivamente. Y ellos además dicen, no, es que como facturas 10 o como facturas 12 o como tal o cual, pues yo te puedo dar tanto. Y entonces eso es evidentemente la responsabilidad no es de la entidad bancaria Y, en este caso la responsabilidad es mía, de la mala gestión, pero eso es lo que te, digamos, te hace perder la noción de las cosas y la conciencia de lo que hay que hacer. Luis, y más con 30 años. Entonces yo tenía 30 años. 29.
¿Crees que lo más importante es saber en todo momento dónde uno está? Sí, por Porque supuesto. te relaciones con gente que... Bueno, es que eso es otra cosa. Pero es que o sea, al final es responsable uno mismo. Pero es verdad, no es una excusa, pero es verdad que cuando tú tienes delante tuyo un cliente que todo lo hace fácil y que de repente un día aparece con un Ferrari, al día siguiente con un Lamborghini, al día siguiente con no sé qué, o hace una inversión bestial inmobiliaria, tal. Bueno, tú llegas a un momento que te piensas que eso es normal. Porque solo estás envuelto en ese tipo de personas, entonces pierdes la perspectiva. Entonces, la realidad. Pierdes la perspectiva. Porque yo me he visto por los pies. La empresa la montó desde cero, sin ayuda de nadie. Al revés, tenía oposición familiar para esa empresa. Mi familia estaba totalmente en contra de que me dedicara al sector de automoción. Y aún así lo hago. Por lo tanto, era plenamente consciente, pero hay un momento, pues quinto o sexto año después, que empiezas a perder la noción de las cosas. Y tus familiares y tus amigos de verdad, íntimos, te dicen, oye, estás perdiendo la noción, estás perdiendo la conciencia. Y tú, en lugar de decirles, oye, tienes razón, es verdad, rechazas ese comentario y te lo tomas a mal. Te crees invencible, ¿no? Después de... Te lo tomas como un ataque, Es como el que le gusta beber y dicen, oye, deberías de dejar de beber, y es tu madre que te lo está diciendo, y pues esto es un poco lo mismo. Traducido a algo bueno, que es la empresa, pero mal enfocado. Sí. Entonces, si un familiar tuyo te dice, oye, tienes que enfocarte. Sí, oye, yo creo que a nivel resumen es espectacular. Yo creo que hemos tocado podéis todos los preguntar palos, más cosas si queréis, ¿eh? Pero como nos queda, digamos, aún nos queda tiempo, pero yo creo que es importante. Esto es que ahora, rápido ha pasado, sí. Sí, nos apetece mucho, ya que te encantan los coches y evidentemente lo has vivido. Una serie de preguntas relacionadas con el sector. Sí. ¿Vale? Porque me gusta. En los últimos años hemos visto una erupción de compraventas y de influencers y de gente que te dice dónde y cómo invertir y por qué. Entonces, iremos un poco por orden. Sí. Lo primero, Luis, es ¿cómo ves el sector de la automoción en la actualidad? Intentaremos hacerlo breve porque queda poco, pero... Lo voy a hacer breve, voy a hacer las respuestas breves. Sector automoción, muy confuso. Demasiados intereses cruzados y además, no voy a decir engaño, pero están confundiendo a la gente con el tema del coche eléctrico. No tengo una opinión especialmente favorable, sinceramente, al tema del coche eléctrico. O sea, creo que hay matices. Coche eléctrico en determinados momentos o circunstancias me parece muy bien, pero no me parece un vehículo adecuado para el largo recorrido. Y además, yo siempre pienso y creo que llegará un combustible eco, que además está medio desarrollado ya, que es el que te permite hacer largo recorrido sin estar sufriendo y probablemente el proceso global, no de uso del vehículo, sino de fabricación y de postventa y de luego ya muerte, vamos a decirlo así, del vehículo, de un combustible eco probablemente será mejor para el planeta. Probablemente. El hidrógeno, ¿no? Dicen que... Por ejemplo, hidrógeno... Toyota decía que estaba totalmente en contra de los eléctricos. Pero se han unido ahora con Nissan para hacer los eléctricos. Toyota hace muy bien los híbridos. Los híbridos. Pues que el híbrido sí me parece una opción más sensata. Porque tienes esa doble... tienes dos herramientas, el motor de combustión, el motor eléctrico, eso me parece más sensato. El tema del coche eléctrico le veo varias carencias. Cero fan de Tesla. Entonces. Esto no es nada... sí, o sea, probablemente me va a ganar algún hater con esto que estoy diciendo, pero sí, soy cero fan de Tesla. Es el coche que no me parece que hayan descubierto nada especial. Problemas da, ¿no? Creo. No sé tener una postventa horrible, se olvidan se olvidan del comprador. Pero bueno. No, a ver, es que el problema... O sea, pero aparte de Llorens, el problema fundamental del coche eléctrico, sea Tesla o sea quien sea, que tampoco piensen que tengo ojeriza con Tesla, es que ¿qué haces con la batería? Porque ahora las baterías son nuevas. Y entonces ahora no hablamos del problema. Pero ¿qué va a pasar cuando la batería tenga 10 años? Es como o 7. Va perdiendo... Efectivamente. Y luego, ¿dónde la almacenas? ¿Cómo la eliminas del planeta? ¿No será más fácil eliminar el residuo de un combustible fósil eco que el residuo de una batería de litio? Digo yo, ¿eh?
A mí se me escapa sí, porque... está pasando, ¿no? Con mucha tecnología ahora. Claro. Sí. No saben qué hacer con las baterías. BMW sé que tiene muy avanzado el tema del hidrógeno. Sí. Y podría ser una salida muy buena. Muy buena. Pero igual que el hidrógeno, a lo mejor es que hay una gasolina que no hemos descubierto aún, eco, que es fantástica. Y tiene una emisión prácticamente neutra, que es de lo que se trata. De emitir neutro. Y además de lo que se trata también es de que tú puedas cargar rápido. Porque hoy en día tú cargas un vehículo diésel, todo el mundo está en contra del coche diésel, pero tú cargas un coche diésel y en 5 minutos tienes 1000 kilómetros de autonomía. Eso es imbatible. Eso es imbatible. En 5 minutos. Y no has estado cargando consumo a la red eléctrica ni... Pero bueno. Ni sufriendo. Efectivamente. Yo tengo un par de preguntas que me apetece mucho hacerte, si no me interrumpís, ¿eh? Pero una es la fiebre de los hipercars, que parece como la clase media desaparece, parece que también desaparece la compra media de coches, es decir, lo de los hipercars, estas ultra inversiones, estos coches, 3 millones de euros, 600.000. O sea, que parece que las marcas estén peleando cada vez más. 6 millones también. No sé. Esto es una inversión. A ver, esto es porque se hace. Porque... O sea, esto es producto, pero esto ya es un tema que se escapa de lo estrictamente automoción, que es que desgraciadamente, y esto es preocupante, la clase media está desapareciendo en España. En España, en el mundo en general, la clase media desaparece. Entonces, cada vez hay más diferencias entre la gente más humilde y los multimillonarios. Entonces, eso es muy nocivo para todo el sistema. Creo yo que para todo el funcionamiento, para el buen funcionamiento económico y de la sociedad es muy nocivo. Y fruto de ello nacen vehículos hypercars con precios de 3, 6, 10 millones de euros. Porque hay compradores que, oye, enhorabuena, me parece muy bien, pero bueno, no sé hasta qué punto esos vehículos van a tener a futuro salida de mercado. O sea, cuando hablamos de coches de 6 millones, de 10 millones de euros, bueno, pues si los hacen probablemente es porque hay comprador, pero no sé. Yo creo que es más una moda que una realidad, quiero pensar. Me gusta más el coche de lujo, pero más contenido, porque eso es más, ¿cómo diría yo? Más normal. ¿Qué coche sería para ti ahora el top? O sea, que si pudieras ahora... Coche top. O sea, para ti, ¿cuál dirías, hostias? Cheque en blanco, ¿eh? Sí. Coche top. Vas con Luis a comprar, ¿dónde nos llevas? Coche top. Cheque en blanco, me gusta eso. A ver, aunque vaya en contra de mis principios y probablemente de mi mente y de mi alma, un Ferrari. ¿Sí? Sí, me he vuelto muy ferrarista. ¿Y eso? No sé si es por haber dejado Porsche, pero me he vuelto muy ferrarista. ¿Qué tal? A ver, os explico por qué. El sub de Ferrari. El pura sangre. Sí, pero no me compraría el puro sangre. O sea, probablemente me compraría pues un SF90 o un Ferrari Roma o el 296 GTB, o sea, el deportivo, el motor central de toda la vida, ¿no? Ferrari, ¿por qué? Os voy a decir por qué. Al final en la vida te das cuenta que hay ciertas cosas, y más una compra de un producto de lujo, que no debe ser racional. O sea, es absurdo pensar que eso es racional. Entonces, fruto de esa irracionalidad, cómprate un vehículo que te haga vibrar, literalmente. Entonces, yo que he conducido Ferraris y he conducido Porsches, pobres los de Porsche, Ferrari te pone la piel de gallina. O sea, te hace sudar, te envuelve, el ruido, te agota, ¿eh? Porque cuando llevas una hora y media, 2 horas conduciendo un Ferrari, o sea, yo creo que has perdido 1,5 kilos probablemente. Si has comido ese día, has perdido, puedes volver a comer. Pero es que te da algo espectacular que no te aporta otro vehículo. Y Ferrari te lo aporta. Aparte que si hay una marca de lujo, porque otra cosa es premium, tal, pero si hay una marca de lujo en el sector de automoción, es Ferrari. Es como el sueño. O sea, que no le quepa duda a nadie. Sí, sí. Y aparte tiene que ser rojo. Clásico, claro. Rosso Corsa. O sea, eso es un coche de lujo hoy en día. Tengo tantas preguntas, Luis, de esto que acabas de decir, porque me doy cuenta, por ejemplo, hay una marca que todo el mundo dice... Bueno, a mí Audi no me gusta en absoluto. Me parece que... ¿Según qué modelo? Ahora lleva un RS6 y me parece que
el convertidor de par, a mí me da la sensación de que un Porsche bajas 2 marchas y bajas reales 2 marchas con el doble embrague. No sé si lo digo bien o no. Sí, es verdad. Además, es verdad lo que estás diciendo. Y con Audi bajabas y ahí eso no sé, sí, el motor del Lambo de 0 a 100 increíble, pero a mí la sensación de Porsche... Sí. No. Hombre, dicho lo anterior, o sea, Porsche también está ahí, ¿eh? Quedan 5 minutos, ¿no? ¿Ya está? No està, què vols dir? Quan em queda? 5 minuts? Vale. 2. Pues dale. Es que hoy da para el podcast a los Jordi White, 4 horas. Es que sí, es muy corto. Haremos otro. Sí, ¿no? Esto lo iremos cortando. ¿Queréis hacer una última de Luis? Yo me gustaría preguntarte... Perdona, Llorenç, es que me he quedado súper enganchada a la historia y creo que como la hemos cortado por tiempo y tal, pero sí que tenía una pregunta porque nos has comentado en 2 años pasas, digamos, de 0 a 12 millones y el tercer año que son de 12 a 0. ¿Tierras? Es muy buena pregunta. No, evidentemente fue paulatino. El problema que hubo es que en el año 4 de constitución de la empresa, en el año 4, pues claro, algo iba a pasar, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuve una perforación de estómago. Esto no lo digo ahora públicamente, no pasa nada. Estoy totalmente recuperado. Claro, pero tuviste que parar. Todo lo estrés acumulado. Pero además, el problema es que a raíz de esa perforación de estómago, fruto de la ansiedad, de los ácidos que vas acumulando, no soy médico, pero entiendo que de los ácidos que vas acumulando en el estómago, vino una concatenación de desgracias en mi vida. Entonces, empezó por ahí, perforación de estómago, luego, evidentemente, no podía acudir a la empresa diariamente, como hice toda la vida, incluso los fines de semana. Tenía que acudir a la empresa pues, de vez en cuando. Hay un vacío de poder, hay un vacío de confianza, evidentemente, porque la confianza es fundamental en tu entorno clientelar. Los empleados también empiezan a tener dudas. Entonces, fue paulatinamente, la empresa va cayendo. Evidentemente, cuando tú te enfermas, aparecen 2 competidores a arrancarte todo lo que pueden. Claro. No Entonces tenías te lo arrancan a alguien en la todo. empresa y de ¿Cómo? mano derecha, no tenías a alguien en la empresa. Sí, no, teníamos trabajadores formidables y además son súper competentes todos. Y yo siempre además me he intentado rodear de gente que fuera más inteligente que yo, porque eso creo que es lo que toca. Y además, prueba de ellos que están todos absolutamente colocados y súper bien colocados. Pero, claro, falta Luis. Y ese falta Luis, que es un poco, pues, permitidmelo, el alma del negocio, hace que el cliente huya despavorido. Es así. Claro. Y además con leyendas urbanas que la competencia o los competidores pues empiezan a aprovechar, encienden el ventilador y venga, todo suma, mentira tras mentira, y entonces vas creando pues leyenda negra y luego ya la cosa va menos. Entonces, en un año, en 2018, tuve que presentar concurso de acreedores. Desgraciadamente. Y además luego tuve depresión diagnosticada durante prácticamente un año, físicamente estaba hecho polvo, lo perdí todo. Eso tampoco se cuenta, pero bueno, sí. Pero fue paulatino, evidentemente no pasas de 12 a... Entre otras cosas porque había un stock físico, y que ese stock físico, de hecho, fue un poco el que sirvió para amortiguar la caída. Y además luego el concurso se decretó evidentemente fortuito porque era un tema de salud. Evidentemente no había una actuación culposa, negligente por mi parte. O sea, fue como te cae una losa en la cabeza si vas caminando por la acera, pues lo mismo. Luis, yo creo que te plantearemos otro podcast porque, no sé, sí. se nos ha pasado volando. Yo creo que ha sido... Encantado, ¿eh? O sea, probablemente llevamos pocos, pero el mejor, uno de los mejores seguro que hemos hecho. Nos ha encantado tu transparencia, cómo nos has contado todo. Y creo que nos han quedado muchas preguntas en el tintero que, no sé, sí. Me gustaría pues poder cuando queráis vuelvo. otro día, sí. Cuando queráis vuelvo. Lo organizamos y vuelvo. Fantástico, Luis. Sí, totalmente. Muchas Pues gracias. Gracias a ti, Luis, y a todos. Vosotros. Un saludo. Gracias.